Ujú. Bien, ahora chicos, espero que ahora sí lo puedan visualizar. Vamos. Que levantó la mano. A ver. Ahora sí. Bueno, vamos a iniciar entonces. Los que vayan llegando, que se vayan conectando. Bueno chicos, solucionada la primera parte, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con esta microclase. Lo primero que tenemos que tener presente es que esto va a ser una clase muy corta. Mientras más dure el video, más se me va a complicar después la subida, así que voy a tratar de ser lo más concreta posible, ¿ok? Bien, vamos a comenzar con lo que es el concepto de derecho internacional público. El propósito de este tema es comprender la naturaleza, el origen y la evolución del derecho internacional público. Y los objetivos del tema es conocer los factores que dieron origen al surgimiento del derecho internacional público y su evolución hasta nuestros días, así como analizar el contenido, el objeto y la naturaleza del derecho internacional público. ¿Cuáles son las denominaciones del derecho internacional público? Bueno, pues sencillamente tenemos lo que es el ius special, el ius gentium, el ius peregrini y el ius hospiti. Miren, el ius special era una institución que se utilizaba donde se disfrazaban de monjes y se ingresaban a los estados, pero para actuar como espías. El ius gentium, ustedes tienen que recordarlo de la clase de derechos romanos, porque este era el derecho que se utilizaba para proteger a aquellos que no eran ciudadanos romanos. El ius peregrini era el derecho que se utilizaba para proteger a los peregrinos, a aquellas personas que viajaban de países a países. Y luego tenemos el ius hospiti. Esta era una institución que era utilizada en tiempos de guerra para poder devolver a las personas a sus países de origen y poder asistirlos. En cuanto al objeto del derecho internacional público, tenemos que tener claro algo, y es que este ha ido evolucionando. En un principio se temía que el objeto del derecho internacional público era regular las actividades de los estados como miembros de la comunidad internacional. ¿Verdad? Sin embargo, esta concepción fue cambiando producto de que fueron surgiendo organizaciones que trabajaban a nivel internacional y también cuando se comenzó a reconocer a los individuos, a las personas, como miembros de la comunidad internacional, producto de las movilizaciones. Así que no solamente se regula las actividades o las funciones de los estados como miembros de la comunidad internacional, sino también se regula, se trata de impulsar el respeto a los derechos humanos de las personas en todo tiempo, momento y lugar. Por otra parte, en cuanto al contenido del derecho internacional público, eso varía según el autor con el que ustedes estén trabajando. Tenemos por una parte que son un cúmulo de normas jurídicas sobre materias de diversa índole. ¿Por qué? Porque el derecho internacional público ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Entonces tenemos que tratados que tratan sobre, valga la redundancia, derechos humanos, otros tratarán sobre el medio ambiente, derecho del mar,
tenemos comercio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? También tenemos que por otra parte se le atribuye al contenido del derecho internacional público un conjunto de principios que jerarquizan las normas jurídicas y entonces se integran tanto las normas jurídicas como los principios para poder jerarquizar aquellas y operativizarlas. Tenemos también, en cuanto a las características del derecho internacional público, en primer lugar, su carácter eminentemente jurídico. A pesar de las discusiones de los autores, estamos diciendo siempre que es un conjunto de normas jurídicas. Digan lo que digan otros autores, siempre va a ser un conjunto de normas jurídicas, independientemente de que éstas sean relativas al momento del cumplimiento. Tenemos por otra parte su carácter dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque obviamente el derecho internacional público evoluciona. En la medida en que evolucionan las organizaciones internacionales, en la medida en que evolucionan los estados, en la medida en que evoluciona el derecho, los derechos humanos, en la medida en que evolucionan las personas, así cambia el derecho internacional público, él se adapta a los tiempos y momentos. Estamos hablando también de otra de las características, la carencia de órganos centralizados. ¿Qué significa eso? Que así como dentro de cada estado hay un órgano que se encarga de las funciones básicas, legislar, ejecutar y juzgar, dentro del derecho internacional público no vamos a encontrar órganos que tengan esas funciones, sino que todo se basa en tratados y en acuerdos. Tenemos como otra de las características el reconocimiento del individuo como sujeto del derecho internacional público. Y esto es muy importante, ¿por qué? Si lo analizamos desde el punto de vista de nosotros aquí, ¿cuántos venezolanos no han salido del país? Y a donde vayan, sus derechos humanos deben ser respetados en todo tiempo, momento y lugar. Y lo mismo sucede con muchas otras personas que escapan de situaciones de guerra, de conflictos, de persecuciones políticas. Entonces, el derecho internacional público reconoce a las personas esa capacidad de actuar independientemente de los estados donde se encuentren. Por otra parte, tenemos la relatividad de los deberes jurídicos internacionales. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que dentro del derecho internacional público, los acuerdos que se alcancen solamente van a ser efectivos entre los estados que firmen y ratifiquen esos tratados internacionales. Los países que sean terceros no participan, ni se benefician, ni se perjudican si son ajenos a ese tratado, es decir, solamente surte efecto dentro de los estados contratantes. Por otra parte, hablamos de la fragmentación del derecho. Lo que veníamos hablando anteriormente, el derecho se ha fragmentado en dos situaciones. Por una parte, se habla de una fragmentación geográfica y por otra parte de una fragmentación según la especialidad. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y tenemos también lo que es la responsabilidad y seguridad colectiva. ¿Qué significa eso? Pues sencillamente que todos aquellos estados que firmen un tratado son responsables de su cumplimiento de manera conjunta. Y también son responsables de la seguridad de forma colectiva. Vamos a lo que son las divisiones del derecho internacional público. En el punto anterior hablábamos de la fragmentación del derecho. Entonces, fíjense, la fragmentación geográfica, ¿verdad? Obedece aquí a la geografía, a la porción de tierra donde nos encontremos. Tenemos la continental, que está relacionada con cada uno de los continentes. África, América, Asia, Oceanía, etc. Tenemos la universal. Eso significa que ese derecho internacional público universal es común a todos los países, a todos los estados, independientemente del punto geográfico en el cual se encuentren. Y por último tenemos el derecho internacional americano. ¿Qué significa esto? Que es un derecho internacional que es especial para esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque obedece a situaciones políticas y culturales que son propias del Estado americano. Y por otra parte tenemos la especialización. ¿Qué significa esto? Pues que así como en el derecho existen divisiones, de acuerdo con la especialidad, dentro del derecho internacional público sucede lo mismo. De acuerdo con la función en que se trate, se han abarcado diferentes materias. Tenemos, por ejemplo, derechos humanos, que es el derecho del mar,
tenemos el derecho a la niñez, se regula el derecho al trabajo, se regula la protección al medio ambiente, cómo se realiza el comercio, desarrollo sustentable. En fin, cada una de estas materias está normada de manera especial. Y esta institucionalización técnica también ha derivado en que en el surgimiento de instituciones especializadas en esa área. Por ejemplo, tenemos la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, tenemos el Tribunal Internacional del Mar, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, entre otros. Otro punto tiene que ver con la naturaleza jurídica del derecho internacional público. Y es que más allá de los diversos criterios que hayan, sí estamos hablando de que el derecho internacional público es un conjunto de normas jurídicas de derecho positivo. Ustedes como estudiantes de segundo año de derecho ya deben saber lo que significa cuando hablamos de derecho positivo. Así que no me voy a ampliar en este punto. En cuanto al fundamento del derecho internacional público, existen, dependiendo del autor que ustedes utilicen, diversas tendencias. Lo que veníamos hablando, existen aquellos que niegan el carácter jurídico del derecho internacional público y aquellos que lo afirman. Entre los que lo niegan, dicen que el derecho internacional público obedece a un conjunto de normas morales, porque ellos consideran que el derecho internacional público no es coercitivo, producto de que de la misma relatividad de los deberes jurídicos internacionales. Entre las diversas opiniones al respecto, ¿verdad? Existen diferentes corrientes como es el positivismo voluntarista, el normativismo y la teoría dogmática. Las direcciones que buscan el fundamento de validez del derecho en la sociedad, es decir, las corrientes sociológicas. Y tenemos también las direcciones naturalistas, es decir, aquellos que ven el derecho internacional público como parte del derecho natural. Y por último tenemos las posturas posmodernas o críticas y constitucionalistas. El trabajo de ustedes va a ser entonces investigar cuál es el fundamento del derecho público según cada una de estas corrientes. Por último, en este tema número 1, tenemos lo que es la historia del derecho internacional público. El derecho internacional público es muy antiguo. Incluso se datan en la Biblia. Incluso se habla de acuerdos entre el faraón y los hititas, ¿verdad? En la India ya se conoció el Código de Manos, donde se reconoce, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos hoy en día como las embajadas. China fue quien inició las relaciones diplomáticas. Sin embargo, las bases de lo que nosotros conocemos como derecho internacional público hoy en día fueron trazadas en el Tratado de Westfalia en 1648. Una vez que finaliza la guerra de estos estados que estaban involucrados en este conflicto, ¿verdad?, se establece la creación de las embajadas como las conocemos hoy en día bajo el principio de extraterritorialidad. Es decir, que ellas son propiedad del Estado, no donde está ubicado el territorio, sino del Estado al cual pertenece la embajada. También se garantiza la igualdad de los Estados y se reconoce el principio de autodeterminación de los pueblos, lo que significa que no puede haber injerencia extranjera en lo que es el desenvolvimiento de la administración de esos pueblos. Luego tenemos que en la Revolución Francesa, en 1789, con el quiebre del feudalismo, recordemos que en este punto sucede algo muy importante y es que se reconocen los derechos del hombre y del ciudadano, pero también se da inicio a lo que nosotros conocemos en la actualidad como los estados modernos. Y con ello se desencadenan una serie de consecuencias como el reconocimiento de la soberanía popular, la legitimidad y la codificación del derecho internacional público y se ratifica la igualdad jurídica de los estados. Luego, en 1914, se produce la guerra entre los serbios y austriacos. Esto termina con el tratado, la firma del Tratado de Versalles, lo que da origen a la Liga de las Naciones. Y finalmente, luego que finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945, nace la ONU. ¿Para qué? Pues precisamente como una organización de países dedicados a tratar de mantener no solo la paz, sino también de regular los conflictos. Recuerden que dentro de las guerras
muchas veces no se respetan los derechos humanos y los civiles sufren las consecuencias de quienes están empeñados en ser los amos del mundo, por decirlo de alguna manera. Obviamente el derecho de trabajo ha ido evolucionando muchísimo desde la creación de la ONU para acá, pero ya eso va a ser un trabajo que ustedes deberán complementar. Bien, con esto finaliza lo que es el tema número 1 y vamos a darle paso entonces al tema número 2. El tema número 2 es muy corto, chicos. Se trata de la ubicación del derecho internacional público dentro de la ciencia del derecho. ¿Cuál es el propósito? Comprender la interrelación existente entre el derecho internacional público y el derecho interno de cada país. Entre los objetivos está analizar la relación entre el derecho internacional público y el derecho interno y conocer las principales disposiciones legales venezolanas relacionadas con el derecho internacional público. Bien. A nivel mundial existen dos grandes teorías que tratan de definir lo que es la ubicación del derecho internacional público dentro del derecho interno o dentro de la ciencia del derecho, ¿verdad? Estas teorías son conocidas como el dualismo por una parte y el monismo por la otra. Cada una de ellas tiene exponentes, unos italianos, otros son alemanes, y cada teoría también está fundamentada en la naturaleza jurídica del derecho, en los sujetos, en el objeto de regulación. Y ese va a ser el trabajo de ustedes. Van a buscar, van a investigar quiénes son los exponentes y cuáles son los fundamentos en que se basa cada una de estas teorías. Por lo pronto les adelanto que de acuerdo con el dualismo, como su nombre lo indica, viene de dual, de dos. Esta teoría plantea la separación e independencia entre ambos ordenamientos jurídicos. Es decir, que tanto el derecho público, el derecho internacional público, y el derecho interno coexisten dentro del ordenamiento jurídico de un país de forma separada e independiente. Mientras que el monismo nos dice que no es así, que tanto el derecho internacional público como el derecho interno son un mismo ordenamiento jurídico dentro de este país. Esto nos lleva entonces a la solución constitucional venezolana. Aquí tienen que prestar atención y les recomiendo que se lean con calma y le metan la lupa al artículo 23 de la Constitución Nacional que nosotros ya hemos estudiado. En ese artículo 23, nosotros estudiamos que de acuerdo con esto, se dice que los tratados, pactos y convenciones sobre los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno siempre que contengan normas más favorables a las contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano y que deben de ser de aplicación directa por los jueces. Ahora bien, ¿dónde se ubica en Venezuela el derecho internacional público? ¿Será una teoría monista o será una teoría dualista? Entonces la solución la brindó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1265 del 5 de agosto de 2008. Recuerden que dentro de las funciones de la Sala Constitucional está la interpretación de la Constitución Nacional. Esta sentencia dejó muy claramente establecida la supremacía constitucional. ¿Qué significa eso? Que en Venezuela no existen tratados ni pactos que sean de carácter supranacional, porque la supranacionalidad implica la cesión de la soberanía ante un tratado, ante otra legislación o ante otro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y esa misma sentencia, 1265, fue ratificada por la Sala Constitucional en sentencia 1939 del 18 de diciembre del 2008. Se ratifica entonces la supremacía constitucional. A menos que Venezuela ceda parte de su soberanía, como sucedió en el Estatuto de Roma, entonces ahí sí se puede hablar de una supranacionalidad, pero tiene que estar claramente establecida dentro del tratado que se vaya a firmar. Y por último, en sentencia 1175 del 22 de junio del 2015, se estableció que se van a aplicar estos tratados siempre que contengan normas más favorables a los contenidos en el derecho interno. Por último,
Tenemos las principales disposiciones legales venezolanas relacionadas con el derecho internacional público. Entre ellas tenemos el artículo 13 de la Constitución Nacional que nos habla de lo que son las embajadas. En Venezuela se reconoce lo que es el derecho a tener o adquirir embajadas, pero bajo el principio de extraterritorialidad y bajo el principio de reciprocidad, es decir, yo te doy y tú me das. Tenemos el artículo 69 que consagra el derecho de asilo. Se reconoce el asilo a las personas que sientan que es producto de su orientación política, son perseguidas o por conflictos, etc. Los artículos 152 al 155, allí se regula todo lo que son las relaciones internacionales, la integración latinoamericana y la resolución de conflictos. Estamos hablando entonces de que en Venezuela nuestra Constitución Nacional claramente establece y apoya la integración en organismos internacionales y siempre busca la resolución de conflictos de forma pacífica y a través del diálogo. El artículo 236.15, que nos habla de las misiones diplomáticas, quién las ordena, cómo se organizan. Y por último, por supuesto, la estrella, que es el artículo 23 de la Constitución Nacional. Todos estos artículos, chicos, son de la Constitución Nacional. Aquí en esta parte no lo coloqué, pero todos ellos son de la Constitución. El trabajo de ustedes es buscarlos, leerlos y más nada. Con esto terminamos así la clase del tema 1 y del tema 2. Muchas gracias por su atención y que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo encuentro. Si tienen algunas preguntas, podemos pasar a eso.